Buen día, ¿cómo están? Dios les bendiga. Me alegra verlos y saludarles esta mañana. Bueno, ahí se van conectando. Quiero comenzar por saludarles. Me alegra pues que estén allí, Slendy, Angie, Dorita. Buenos días a todos. Me alegra que Dios nos permita unirnos en esta mañana en un solo espíritu, a escuchar su palabra, a adorarle. Saludo también a Carol, buen día. Dios te bendiga, Daisy, buenos días. Qué bueno que usted sea fiel con el Señor. Permanecer fieles a Dios es muy importante, sobre todo en este tiempo. El Señor nos llama a eso, ¿no? A que permanezcamos fieles a Él. A veces yo sé que nos cuesta levantarnos, pero qué bueno que nosotros seamos ese sacrificio vivo para Dios, amén. Ese sacrificio que el Señor desea que nosotros le entreguemos y sea nuestra propia vida. Entonces quiero invitarle a que oremos a nuestro Dios, a que le entreguemos este día viernes y todo el fin de semana, que se tome para que Él sea guardándonos, para que Él sea guiándonos, para que su amor, su infinito amor nos llene, amén, para que Él sea revelándose a nosotros, amén. Quiero pedirle que por favor me escriba allí si me escucha bien. Amén. Quiero pedirle que por favor me escriba si me escucha bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno. Entonces, gloria a Dios por eso. Vamos a empezar a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos por este día. Tú eres bueno, tú eres santo, Señor, tu misericordia es nueva cada mañana. Te damos gracias porque nos permites un día más en tu presencia. Nos das el privilegio, Señor, de servirte, de honrarte, de presentarnos como sacrificio vivo delante de tu altar, presentar nuestras familias. Señor, nos llena de gozo que tu Espíritu Santo nos llene cada día. Señor, queremos permanecer en ti, ser fieles, hacer lo cual tú nos has enviado a esta tierra. Señor, te amamos, te bendecimos y te adoramos en esta mañana. Quiero pedirle allí que usted me acompañe en adoración. Vamos a adorar a nuestro Dios, amén. Entonces, ¿qué le parece si cierra sus ojos y adoramos con esta preciosa adoración, amén? Él es nuestra paz, Él es nuestra tranquilidad, en Él estamos confiados, amén. Un corazón confiado en ti, tú eres mi paz. Solo en ti, Señor. Eres mi paz. Eres mi paz. Confío en ti, Señor. Solo en ti, Señor. En ti confiamos, Señor. Solo en ti, Señor. Eres mi paz. Eres mi paz. Confío en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Eres mi paz. Eres mi paz.
ti, Señor. Cuando pase por el fuego no me quemará, en el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me anegarán, ahí estarás. Cuando pase por el fuego no me quemará. En el valle de la sombra me acompañarás. Cuando pase por las aguas no me anegarán, ahí estarás. Amén. Le adoramos a Él, amén. A Él le adoramos, a Él le servimos y en Él confiamos. Él es nuestra paz, amén. Qué bueno es saber que podemos confiar en Él, en un Dios todopoderoso, lleno de misericordia, de amor. Y bueno, démosle paso a la palabra. Anoche nuestro pastor nos compartía una palabra muy importante y era el servicio al Señor. Y me sorprende porque ayer ya el Señor me había ministrado esta palabra para compartir el día de hoy. Y qué bueno es cuando el Señor nos confirma una palabra. Yo creo que esta palabra también es la continuación de ese llamado que Dios está haciendo a nuestra iglesia, amén. Entonces yo quiero pedirle que por favor usted me acompañe al libro de Mateo, capítulo 4, vamos a leer del verso 12 en adelante. Entonces, para los que toman nota, quiero comentarle que esta palabra la hemos titulado así, pescadores de hombres, amén. Entonces vamos a cumplir ese supremo llamamiento que nos ha hecho el Señor, y vamos a ver cómo lo hicieron los apóstoles, amén. Y quiero pedirle que por favor, como le dije, vamos al libro de Mateo capítulo 4 verso 2 en adelante. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, se refiere a Juan el Bautista, volvió a Galilea, verso 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Verso 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, verso 15, la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, verso 16, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Se refería a que este pueblo donde había tanta muerte y donde había desolación, vendría el Salvador, amén, Jesús. Verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir cuál era el mensaje de predicación de Jesús. El mensaje de predicación de Jesús es este: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Verso 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén. Así se llama esta palabra, pescadores de hombres, o muy comúnmente la llamamos ganadores de almas. Yo sé que tanto usted como yo sabemos lo importante que es alcanzar almas, alcanzar nuestros familiares, nuestros amigos, la gente que Dios nos ha rodeado. Pero entonces vamos a ver
como lo hicieron los apóstoles. Amén. Cómo lo hizo Jesús y cómo lo hicieron los apóstoles. Entonces dice allí lo que acabamos de leer, que primero Dios nos hace un llamamiento, así como se lo hizo al apóstol Andrés y a Pedro. Les hizo un llamamiento: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Entonces dice que los apóstoles dejaron todo y le siguieron. Y es tremendo cómo ellos empiezan a tener una vida en comunión, a vivir siguiendo a Jesús. Y pasan un tiempo, el tiempo en el que Jesús estuvo haciendo milagros y prodigios, resucitando muertos, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, bueno, haciendo muchos milagros y muchos prodigios. Los apóstoles estuvieron al lado de él, viéndole hacer estos señales y prodigios, pero no solamente eso, sino que también le siguieron mientras él les enseñaba la palabra. Amén. Entonces tuvieron un tiempo de ¿qué? De aprendizaje. Pero después de esto vino la crucifixión, muerte de Jesús y también la resurrección. Y pasada la resurrección, el Señor se les aparece en Mateo capítulo 28, verso 16 en adelante, y lo vamos a leer. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18, y Jesús se les acercó hablando, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué tremendo, el Señor se les revela después de haber muerto en la cruz, pero se les revela en el poder de la resurrección. Él les dice: toda potestad me ha sido dada, me ha sido entregada. Qué tremendo que es que nuestro Señor de señores, el Rey de reyes, Jesús, le ha sido entregada toda potestad, aún la potestad de la muerte. Dice que Él descendió a la muerte y estuvo 3 días allí y resucitó gloriosamente. Amén. Entonces el Señor se les presenta en el poder de la resurrección y les da esta palabra. Les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué tremendo. El Señor no les da esa orden hasta que Él no ha sido investido de toda autoridad, hasta que Él no ha sido resucitado. Entonces, en el poder de la resurrección, en el poder de el vencer la muerte, el Señor les imparte una instrucción, que es la que hoy el Señor nos imparte, y es que por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea que enseñándoles que se guarden en santidad del pecado. Amén. A eso el Señor nos ha llamado, esa es la gran comisión. Pero entonces entendemos que han pasado 2 cosas. Primero, el Señor los llama a ser pescadores. Y segundo, después de la resurrección, el Señor les imparte la autoridad. Ya estando la autoridad en Jesús, Jesús imparte la autoridad a sus discípulos. Y si usted y yo nos consideramos discípulos de Jesús, esa autoridad nos ha sido dada. ¿Para qué? Para ir y predicar el Evangelio. Amén. Pero ¿cómo hacer la gran comisión? Y esto es algo que hoy el Señor quiere compartirnos. Primera, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo yo voy a ser testigo de Jesús? Cuando venga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Entonces, como primera medida para nosotros hacer la gran comisión, tenemos que estar
llenos del poder del Espíritu Santo. Para esto usted y yo necesitamos vivir en una comunión profunda con el Espíritu, para estar llenos y poder ir a ser testigos como el Señor quiere que lo hagamos. Amén. Pero otra cosa muy importante, aparte de la llenura del Espíritu Santo, que usted y yo debemos tener para ser pescadores de hombres, para ganar almas, es qué debemos llevar, qué mensaje debemos entregar. Y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 37 al 41. Está Pedro lleno del Espíritu Santo, ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces Pedro se levanta delante de una muchedumbre y vamos a ver qué predica Pedro. Dice en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 37, dice así: y al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué les estaba predicando Pedro? Pedro les estaba predicando de la crucifixión, de la muerte de Jesús como nuestro Salvador y de la resurrección. Ya Pedro estaba predicando de la resurrección de Jesús, de la salvación del mundo. Y dice el apóstol Pedro, lleno de denuedo porque estaba lleno del Espíritu Santo, les dice: al cual ustedes crucificaron. Entonces este justo al cual ustedes crucificaron se refiere a Jesús. Y dice en el verso 37 que ellos se compungieron de corazón, o sea, se contristaron y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les suelta esta palabra en el verso 38 que dice así: pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué importante es saber que lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos es lo mismo que Él predicó: arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. Es importante que cuando usted y yo vamos a pescar hombres, tengamos por conciencia que el Señor quiere predicar arrepentimiento. ¿Y por qué predicar el arrepentimiento? Primero, es un mandato del Señor. Así el Señor se reveló a Capernaum, empezó su predicación como: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Asimismo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar: arrepentidos y bautizados. Es decir, que Pedro estaba siguiendo el plan como Jesús lo instruyó. ¿Cómo? En arrepentimiento, bautizándolos y haciéndolos discípulos. Y es tremendo ver cómo hoy se comparte la palabra de una manera diferente, promocionando a Jesús o enseñando la palabra a través de las añadiduras. Mas cuando el Señor nos habla en su palabra de que mi pueblo perece por falta de conocimiento, en Oseas 4:6, habla el Señor de que su pueblo se pierde porque no entiende la realidad del pecado, aquello que nos aparta del Señor. Entonces, lo primero que usted y yo, como ganadores de hombres, como ganadores de almas, pescadores de hombres, tenemos que hacer es predicar el arrepentimiento. Como segunda medida, tenemos que predicar lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23. Dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué debemos predicar el pecado? El pecado lo debemos predicar para que la gente se arrepienta. Y debemos decirle a la gente que ese pecado en el cual viven tiene una paga. Y esa paga es la muerte.
pero que esa paga del pecado ya Cristo la hizo. En el libro de Efesios capítulo 5 verso 2, el Señor es revelado a su pueblo como aquel que pagó por nuestros pecados. Y cuando le decimos a alguien que es una persona nueva, que no conoce del Señor, que tiene que arrepentirse de su pecado, porque la paga del pecado es una muerte eterna, pero que Cristo pagó por ese pecado, entonces esa persona a la que nosotros estamos compartiendo va a entender que necesita un Salvador. Y en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que prediquemos estas cosas, el arrepentimiento al pecado, que el pecado tiene una paga, y es la muerte, pero que Cristo venció la muerte en el poder de la resurrección, amén, y que necesita esa persona abrazar la salvación, abrazar el Salvador, amén. Y me sorprende cómo en este tiempo la gente está cambiando el evangelio para que más gente venga al evangelio. Están accediendo a que el pecado sea visto como algo normal, cuando la palabra habla claramente cuál es el pecado. Entonces quieren hacer ver lo que es bueno como malo, y a lo malo le llaman bueno, para supuestamente atraer más personas al redil del Señor. Pero la palabra es una y permanece para siempre, y lo que el Señor llama como pecado es pecado y tiene una condenación, y esa condenación es la vida de muerte, es una muerte eterna. Amén. Pero el Señor ha venido a cancelar eso y a traer la paga de ese pecado. Y es eso por cuanto usted y yo tenemos que pregonar para llamar y ganar almas. Amén. Es aquello que nosotros tenemos que predicar, y es el arrepentimiento. Y que para eso el Señor murió en la cruz, para que nosotros no muramos eternamente, para aquel que nosotros nos acercamos a predicarle entienda que debe abrazar al Salvador, que debe recibir a Jesús como su Salvador, porque si no le recibe, entonces tendrá una muerte eterna. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros primero entendamos que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para ser pescadores de hombres, pero que tenemos que tener claro cuál es el mensaje que el Señor nos envió a dar. Amén. Que es un mensaje de eternidad. Está bien que las añadiduras, todo el consejo de Dios es predicado. Está bien que el Señor va a bendecir a cada persona que nosotros prediquemos del Evangelio. Sí, es una verdad. El Señor restaurará matrimonios, restaurará el perdido, levantará sanidad sobre todo aquel que se acerque a Él, pero lo primero que la persona tiene que saber es que tiene que ser salva. Amén. Tiene que ser salva. Eso es lo más importante. Y como tercera medida, debemos estar instruidos en la palabra. Como lo leíamos ahora, para predicar la palabra tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, pero también conocer la palabra, porque muchas veces, como dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario que nosotros adquiramos ese conocimiento para transmitir a otros ese conocimiento. Como lo leíamos ahora, el Señor Jesús tuvo al lado a sus discípulos, y mientras los tuvo al lado, mientras estuvo con ellos aquí en la tierra, el Señor les instruía a través de la palabra, a través de parábolas, a través de predicaciones, y haciendo evidente el poder de la palabra. Asimismo, nosotros debemos instruir a otros. Por eso es tan importante que usted y yo estudiemos la palabra.
Entonces, 3 cosas muy importantes, de muchas, pero 3 cosas muy importantes para ser pescadores de hombres, para alcanzar almas, para hacer la gran comisión. Primero, ser llenos del Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu Santo, llenos del denuedo del Señor, predicar la palabra del Señor, llevar el mensaje que el Señor quiere que entreguemos, que es el del arrepentimiento, para abrazar la salvación, para abrazar al Salvador. Y tercero, instruirnos en la palabra, para dar ese conocimiento a otros, para poder hacer discípulos a otros. Amén. Entonces es muy importante que usted y yo sepamos que hemos sido llamados con un llamamiento eterno, y ese llamamiento eterno importantísimo es hacer pescadores, hacernos pescadores. ¿Pescadores de qué? De hombres. Así le llamó Jesús. Jesús no le llamó ganadores de almas, Jesús le llamó pescadores de hombres. Así es que en esta mañana Dios nos invita a ser esos pescadores que Él quiere que seamos, y que impartamos la palabra como Él quiere que lo hagamos, así como lo hizo Pedro. Pedro predicó de arrepentimiento, de bautizarse, y dice que ese mismo día 3,000 personas vinieron a Cristo, amén, a través de esa predicación. Entonces esta es la palabra que quería compartirles hoy, y quiero pedirle que por favor usted me acompañe en una oración para que seamos esos obreros fieles, diligentes, haciendo el llamado para el que Dios nos ha establecido en esta tierra, haciendo la gran comisión, aquello que Dios nos ha impartido a través de su palabra, amén. Y quiero pedirle que por favor usted allí me ayude, me acompañe en esta oración. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, tu palabra ha sido impartida. Bendito seas, Señor, tú eres bueno, tú eres santo. Señor, queremos hacer la gran comisión, ser llamados pescadores de hombres, como tú le llamaste a los discípulos, Señor. Queremos en el nombre de Jesús la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para predicar la palabra de arrepentimiento, Señor, para predicar lo que dice tu palabra, Señor, predicar conforme tú has escrito, Señor, haciendo discípulos, Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y siéndote testigos por todos los confines de la tierra, Señor. Por favor, te pedimos en el nombre de Jesús, nos instruyas en tu palabra, nos permitas permanecer fiel, nos seas hallados instrumentos, Señor, para compartir tu palabra, para compartir tu evangelio, hablar, Señor, de que tú eres el Salvador que el mundo necesita para que no se pierda, Señor. Creemos fielmente a tu palabra, creemos, Señor, que estamos siendo instruidos por ti para ir y bendecir a otros, Señor, para hacer luz a las naciones. Tu palabra dice que la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios, y asimismo, Señor, tú eres bueno. Hoy declaramos en el nombre de Jesús tu Santo Espíritu rebosando sobre nosotros, para con denuedo venir a predicar a multitudes, a muchedumbres, y que estos sean convirtiéndose y abrazando la salvación a través del Cordero, el Hijo de Dios, Señor. Te damos toda gloria, toda honra. Espíritu Santo, tú eres el que convence de pecado, juicio y justicia, y tú sé convenciendo a través de nosotros y de nuestra vida. Queremos servirte, queremos adorarte, y toda gloria, toda honra es entregada solamente a ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy gracias a Dios por tu vida, gracias por conectarte. En el nombre de Jesús, hagamos la gran comisión. Tú y yo hemos sido llenos y sellados con el Espíritu Santo, porque tenemos una gran comisión que hacer, y procuremos hacer la gran comisión tal como el Señor nos lo enseñó. Llénate del Espíritu Santo, quítate toda mentira del enemigo que no lo puedes hacer. Instrúyete en la palabra y ve por las almas que Dios te ha entregado.
sabemos y entendemos por la palabra que el Señor está llamando a su pueblo para que se levante a ir más allá, amén, a ir la milla extra. El Señor nos lo hablaba anoche y bueno, hoy también es una confirmación de esa palabra, así que Dios te bendiga, comparte las predicaciones, comparte esta palabra. No te olvides este domingo de conectarte, sé fiel al Señor, invita a otros, comparte la palabra invitando a otros en este tiempo, comparte el link, invita a tu familia a escuchar la palabra todos reunidos, bendice a los que te rodean y en el nombre de Jesús le doy gracias al Señor porque tú te conectas y eres fiel. Gracias por estar allí y prestar tus oídos. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.